Está con nosotros a esta hora la senadora Paloma Valencia. Senadora, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, un saludo cariñoso para ti y para toda la audiencia que te sigue. Gracias por darnos algunos minutos, senadora. Sé que usted ha estado viendo el resumen de lo que vimos esta mañana, pero todo arranca con que se cambia el orden, o mejor, se evita cambiar el orden de las votaciones, la orden del día, que es algo que usted logra desde el vamos temprano en el legislativo. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Pues Luis Carlos, yo creo que esto fueron realmente una serie de circunstancias que fueron ayudando. Veníamos conversando desde hace algunos días, pues de lo grave que sería la consulta popular. Y quiero ser muy clara con los colombianos, no por los temas laborales, que los temas laborales los podemos discutir y podemos llegar a acuerdos. El problema es que a donde nos estaba llevando Petro era un rompimiento institucional. Cuando usted tiene un poder público que le dice que no, usted puede estar de acuerdo o no, pero imagínese lo que significa que cada vez que un poder público le diga a usted no, usted diga, ah, pues entonces yo voy por consulta popular. Digamos que a mí esto me hizo pensar mucho, no en el 30% de aceptación de Petro, que es un presidente pues que realmente está muy desgastado, pero imagínese el presidente Uribe con el 80% de respaldo, cuando la Corte Constitucional dijo no hay segunda reelección. Él habría podido decir, vamos a una consulta popular, y la sacaba en el Congreso con las mayorías que tenía y había arrasado en la calle y de una vez hubiera destruido el Estado de Derecho. Porque una de las cosas más importantes que hay en el Estado de Derecho es que los poderes se frenan unos a otros. Un poder tiene que poderle decir al otro no y el otro tiene que poder aceptar ese no. Entonces aquí yo lo que empecé a sentir fue, bueno, esta es la primera que va contra el Congreso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la Corte Constitucional le tumba la pensional? Otra consulta popular para revivirla. Claro. Este yo creo que era el principio de la destrucción institucional. A una pregunta que uno se hace todos los días, Luis Carlos, y es, ¿en qué momento uno se puede volver Venezuela? Mm, Pues yo creo que ayer era el momento donde podíamos empezar ese camino. Y por eso estábamos trabajando con muchas otras mujeres y congresistas para conversar de cómo se podía parar esa consulta popular, que se veía casi imposible de claro. parar. Y la Y, idea era muy simple, ajá, revivamos la pensional sí, para que aquellos que sienten se necesitan reformas laborales se sientan tranquilos y el Congreso mantenga el debate sobre los temas pensionales y Petro no lleve a la destrucción de las instituciones. sí. Entonces ahí, doctora Paloma, porque su actuación táctica del día es una actuación muy relevante. Y usted dice, si esto lo mueven, si el orden del día lo mueven, aquí van a lograr el objetivo que quieren. Más bien, que es una cosa, quiero decirle, genial, políticamente hablando, es vamos a votar para que no nos cambien el orden del día, cuando tradicionalmente es votar para cambiar el orden del día. O sea, es un negativo contra negativo es positivo. ¿Eso es lo que ustedes terminan haciendo? Sí, claro, porque digamos que cuando publican, finalmente después de todas estas conversaciones, pues empieza a surgir un acuerdo frente al que no se sabía si había mayorías. Luis Carlos, también hay que ser muy claros. Esta era una apuesta un poco arriesgada, incluso muchos me decían, Paloma, vamos a revivir la laboral y van a quedar con la consulta. Pero yo confiaba en que el Congreso entendiera la dimensión del problema en el que estábamos metidos como nación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ya finalmente se pone en el orden del día la apelación, lo que yo me di cuenta es esta gente va a tratar de invertir el orden. Y si Claro, el orden no es primero la apelación, pues los que iban a votar en contra de la consulta, pues quedaban muy mal parados porque no había revivido. Entonces, yo a las 6 de la mañana, pues Amapola sale de aquí antesito de las 6, quedo desocupada y dije, este es el momento. Y ahí pensando, dijimos, bueno, no, radiquemos una proposición antes. Y mm, creo que eso lo que generó fue una derrota psicológica, Luis Carlos, porque realmente mm, fue que ellos no lo esperaban, se salieron de la ropa y no era que no esperaran que viniera el tema, porque ahora dicen es que nunca se supo que iban a discutir la apelación. No, esto, de hecho, usted puede ver varias constancias de Leo Freddy Muñoz y de todos echándome vainas toda la semana diciendo que yo andaba en este plan y que claramente estábamos tratando de torpedear. Y pues obvio que estábamos tratando de torpedear un golpe a la institucionalidad colombiana.
por supuesto que sí. Entonces decían, ¿y cómo es posible que la senadora tuviera una bola mágica? No, pues no es una bola mágica, simplemente uno entender qué es lo que está de por medio y cómo va a jugar las cartas que tiene para que Sí. salga bien. Y, Y yo y, creo que simplemente fue organización. y de ahí entonces, ¿qué empieza a pasar? Ellos pierden esa votación, que Ellos es importante, no, que lo vea, saca, realmente que ni es con partido siquiera, de fútbol, porque que le meten un gol en el primer minuto del primer tiempo. exacto. Sí. Eso fue un gol de primer minuto y ellos simplemente como equipo no lograron reajustarse, se quedaron ahí, enredados, enredados. Llega un momento donde las cosas empiezan a andar, viene lo de la apelación y entonces viene la segunda estrategia del gobierno que fue increíble, eh, que por poco, digamos, también triunfa y era el gobierno dijo, no, perfecto, van a revivir la apelación, nosotros también estamos de acuerdo. El gobierno va a votar la apelación. Entonces todos los sectores de oposición sintieron, claro, van a quedar con las dos cosas, esto es un plan, nos están engañando, y un momento de pánico, digamos, en la oposición, donde, pero ahí, claro, era un segundo gol que ellas nos metían, se para el ministro y dice, gracias por revivir la reforma laboral, esto es lo que el gobierno necesita, donde todos sabíamos que no, ellos quieren es la consulta y la laboral les vale huevo. Claro, Pero hubo un momento de pánico. Entonces, por ejemplo, usted se dará cuenta que la gran mayoría del Partido Centro Democrático se sale en la primera votación, más nos quedamos María Fernanda y yo votando, porque yo les dije, no, hombre, vamos para adelante porque aquí podemos ganar, no nos vamos a dejar desintegrar y no hay que perder psicológicamente la batalla. Entonces pasa, se hunde esa primera apelación que era la del no, y viene la segunda que era la prueba de fuego porque estábamos seguros que si salía la apelación se iba a hundir la consulta. O claro, sea, esa era claro, mi apuesta. claro. Arriesgada, claro. Luis Carlos, usted Pero, dirá, ¿y por qué uy, sabía? Dios mío, usted me Pues está contando esto y yo me siento en una película y digo, carajo, la doctora sí, Paloma se jugó esto, pero como una sí, jugadora de digamos que póker era, violenta. Ajá, a mí me dijeron, Paloma, te vas a quedar, yo les dije, el que no arriesga un huevo no tiene un pollo, me dijeron, te vas a quedar sin el pollo y sin la gallina. ajá. Eh, y yo dije, pues ya la derrota la tenemos, Sí, tratemos algo diferente. Yo soy de la teoría que uno no se vence, sino hasta que ya no pueda hacer nada más, es decir, sí, hasta el último voto. Entonces, pues sacamos la apelación adelante. Digamos que ahí lo que hicimos fue mirar si el gobierno le iba a votar, el gobierno la vota. Entonces hubo pánico en la oposición porque dijeron nos van a ganar las dos cosas, estos tipos claro. ya están listos. Serenidad, señores, vamos para adelante. Y pasó una cosa que creo que el cansancio, la fatiga, y de pronto el presidente del Congreso dijo, y se vota la consulta. Y abrió la votación. No había, faltaba gente de nosotros, de los partidos de ellos, de todas partes. Entonces se empezó a votar y todo el mundo desesperado llamando por teléfono a los que faltaban, todo el mundo tratando de encontrar porque no estábamos completos, todo el mundo estaba por ahí. Digamos que ahí hubo un enorme desconcierto porque pues como todo venía tan lento, ¿no? Uno se Sí. imagina que, pero cuando se desatasca algo, el agua empieza a bajar y bajo el agua empieza esa votación que por supuesto iba a estar muy reñida. Nosotros teníamos los cálculos de que se ganaba o se perdía por 2 votos. Y ahí, doctora Paloma, permíteme un minuto. Pues hombre, es responsabilidad de los legisladores. Si están en ese momento Claro, tan candente, en cualquier momento te van a abrir la votación. O sea, claro, claro, y uno no te tiene que puedes estar ir a tomar pendiente. tinto, no puedes ir a mamar gallo, no te puedes salir del O puedes recinto, ir a tomar como tinto, pero te tradicionalmente toca lo estar hacen. pendiente. Claro, como Yo por tradicionalmente ejemplo, lo hacen. tenía una entrevista con Hora 20 que teníamos programada muy bonita de las candidaturas presidenciales. Me tocó hacerlas del baño, Luis Carlos, porque yo no me iba a ir lejos sabiendo Claro, que en cualquier momento hay una votación, ¿sí? Son las claro, decisiones que tú como congresista tienes que tomar. claro. Yo salgo dando la entrevista en Hora 20 del baño y si habrían votación, pues yo estoy a punto 3 segundos de simplemente O doctora estar Paloma, ahí. en ese día, que es el día de la votación, usted puede decir, no, yo no, señores de la 20, gracias, yo no puedo dar entrevista porque yo estoy aquí sentada. Usted tiene dos opciones, o a darla en el baño como la da, o no darla. Pero irse, como se fueron los que no votaron, pues ese ya es un problema de los señores que no votaron. Claro, no, y usted, es su responsabilidad, digamos, usted Claro, decide irse a su oficina en el otro edificio, pues esa es su responsabilidad. Por eso digo,
Yo claro. cuando estoy en un momento apretado como estos, pues estoy ahí. Yo no me voy a ninguna parte que me demore más de 3 minutos en volver. Sí, claro. Eh, y yo creo que esas son las cosas, ¿no? Pues quedaron sin votar varios congresistas, no solo Marta Peralta, Angélica Lozano, pues en fin. Y yo creo que de todas maneras habríamos ganado, porque aquí hay que decir, Sí, mire, votó la oposición, Cambio Radical y el Centro Democrático. Votó el MIRA Elmira. completo. Sí. Votó una parte significativa de el Partido Liberal, de la U y de los Verdes que nos acompañaron en eso. Y por eso se ganó. Ahora, usted mencionaba un tema que a mí sí me gustaría volver a recalcar. Sí. Mire el acuerdo de La Habana, el daño que le hizo a este país, porque le regalaron a la izquierda no un voto, 5 votos en 5 cada votos. votación. Sí. 5. 5. Nosotros perdemos en Cierto. comisión primera normalmente por un voto, que es el regalado a la izquierda. Y perdimos la pensional por 2 votos, que Sí. son solamente un pedacito de los que le regalaron a la izquierda. Uno tiene que cuidar la democracia, porque cuando usted crea le regalaron una representación que no tiene y terminan construyendo mayorías con votos que son inexistentes, ¿no? Que no Eso es representan a completamente los cierto. colombianos. Eso hay que subrayarlo y hay que, valdría la pena ver el daño que ha hecho eso en términos de equilibrio democrático en Colombia, porque le da a la izquierda de partida 5 votos en el Cinco Senado. votos más. Caramba, Entonces, o usted le sea, toca conseguir, ¿qué es no para esto? ganarle por un voto a la izquierda, sino que hay que ganarle por 6. Claro, 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 ¿Sí? claro, Entonces claro, dicen, claro, es que ganaron por muy poquito. No, no, perdón. 5 regalados, claro, 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 claro. ganamos por 6. Hasta ahora es que se empieza a ver los estragos de No, esa no, la parte del acuerdo. pensional, Luis Carlos salió por los votos de la suerte. Doctora Paloma, entonces se abre la votación, empieza la gente a votar, votan y ¿qué pasa? No, vea, yo la verdad, yo me senté en mi puestico. Yo Sí. recé, yo le dije, Dios mío, o sea, esta es la democracia de Colombia. Ayúdanos en esto, no nos vayas a dejar morir en esto, porque yo de verdad siento, Luis Carlos, que este era el principio de irnos por el precipicio. Sí. Es- Lucho, Eh, por favor, ¿nos puedes apagar los otros micrófonos? Creo que el de Julio se está y metiendo. entonces yo Sí. dije, empezaron las votaciones y esto era pues, sí, un voto finish, ¿no? Porque Sí, esto era uno, 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 uno. Y en el Congreso pues hay los famosos votos manuales, que es que sí, uno sí. vota, sí, vota sin la máquina. Entonces había 2 votos de ellos y 2 votos nuestros, porque el senador Andrés Guerra, que también andaba por fuera, de pronto llegó ya corriendo, entonces él alzaba la mano y entonces gritábamos, el voto a Andrés, sumen el voto a Andrés. El senador, el ministro Benedetti decidió decir que el voto de Edgar Díaz, el senador de Cambio Radical, era por el sí, lo cual es falso. Falso, Es que falso. Cambio Radical es de oposición, pero no solamente es de oposición, Luis Carlos, había una decisión de bancada, Sí. ¿sí? Ahí nos faltaron unos votos de Cambio Radical, entre otras cosas, que habría que preguntarse si fue que no estaban o por qué no votaron, porque el partido nuestro sí votó completo, ¿no? Claro, claro. Y ahí hay que hacerle el arqueo a ver qué fue lo que pasó. Y entonces Pero lo que dice digamos que, Benedetti es mentira, por supuesto que es mentira. claro que es mentira, porque es que Edgar Díaz no iba a votar por el sí. Edgar Díaz hace parte de la oposición y no ha acompañado al gobierno en ninguna cosa. Claro, claro. Entonces, yo creo que ahí pues era muy claro que ganamos y aún sin ese voto pues había quedado, dicen, empatado, pero la realidad es que el voto de Edgar era por él, no, porque es que Claro. pues él es de bancada de oposición. ¿Y ahí usted qué siente cuando termina la votación? No, yo pensé eso, esto es un milagro. O sea, Colombia se salvó en un pelo, porque es que fíjese que lo que viene corrobora lo que yo le estoy diciendo. Un presidente que porque el Congreso le dice no, dice hay que hacerles un paro nacional. Y está buscando cerrar el Congreso y está buscando violencia contra los congresistas que lo ha venido haciendo ya reiterativamente contra el presidente Efraín Cepeda, la senadora Nadia, los miembros de la Comisión Séptima, contra mí. Él tiene unas figuras que tiene identificadas como los que han liderado allá y quiere dañar muchísimo. Y entonces a mí me parece que aquí lo que empiezan a conformarse, a mostrarse, son las orejas de lobo, la nariz de lobo y los dientes de Las lobo. orejas del burro. Sí, Sí. sí, si quiere decirlo, pero yo creo que es más un lobo, porque aquí
Aquí lo que hay es unos dientes que quieren, o sea, aquí lo que estamos viendo es un aspirante a tirano. Porque, porque usted no puede decir que porque el Congreso le dice no a su consulta popular, él tiene derecho a salir a acabar con el Congreso y a casi buscar violencia contra el Congreso. Ayer estuvo tuiteando hasta las 3 de la mañana. Yo esta mañana temprano estaba mirando los tweets y uno empieza a sentir, caray, este Sí, señor sí. está llevando esto a unos niveles que pueden ser muy complicados para el país. Y yo creo que el mensaje que hay que darle a Colombia es exactamente el contrario. Es Bo- la eh, de- tranquilidad, la de- calma. Déjeme partir eso en varios pedazos sobre lo que terminó pasando luego. Entonces, eh, y ya voy a volver a lo del levantamiento social que plantea el presidente Gustavo Petro. Lo primero, el presidente dice que se puede volver a votar. ¿Se puede volver a votar, doctora Paloma? Pues yo no veo por qué. Yo creo que la votación se hizo y quedó hecha y simplemente así es el fútbol. Eso es como decir, es que pues, como perdí el partido, repitámoslo. Yo Claro. no veo que haya argumentos para repetir porque ahí no hubo ningún vicio de ningún tipo. O sea, tendría que haber argumentos sobre vicios de algún tipo para que puedan o los obligaran a votar esto de nuevo. Ya pasó y lo que pasó, pasó. Claro, pues esto es como decir, repitamos el partido hasta que yo gane. Sí, claro, claro, claro. Eso no Usamos tiene este fin de sentido. semana para repartir la plática de la unidad de riesgos y repitamos el partido a ver si ganamos. Pues Bien, no. listo. Eso es lo primero. Lo segundo, que usted dice se le ven las orejas al lobo, yo digo se le ven las orejas al burro y utilizo otra frase que utilizaba mi abuelita en Perú que decía, no es amor al chancho, sino a los chicharrones. ¿Qué significa Ah, eso? bueno, se la voy ahorita. Aplica perfectamente. Y es, el gobierno sale emberracado, enfurecido, energúmeno, cuando carajo revivieron la reforma. O sea, si lo que realmente quieren es hablar sobre lo laboral, pues ahí está el Congreso. Antes se había detenido, la Comisión Séptima lo paró, ahora lo reviven. Pero esos señores están bravos. Y están bravos porque lo que querían era la consulta, que sacar a la gente, gastarse millones de pesos, poner a la gente a discutir un tema, a votar, a hacer campaña política, a repartir comerciales, etcétera, etcétera, anticipando la pelea política. Por eso es que están bravos. Yo creo que están bravos porque es que ellos estaban muy decididos, primero, a pasarle por encima al Congreso de la República, porque fíjese que aquí esto no es un tema de la laboral. Si usted quiere una reforma laboral, Luis Carlos, es muy fácil sacarla. Usted sienta a las fuerzas políticas, usted sienta a los sindicatos, los empresarios pequeños, los grandes, se sienta a hablar con ellos y toma decisiones en un acuerdo. Es la manera más práctica de sacar los proyectos. Aquí no ha habido una oposición irracional que le diga a Petro todo no, no. Se le dice, venga, esto sí, esto no, pero él no quiere ceder nada, que por eso casi se le hunde también la pensional. Acuérdese que la pensional estuvo engavetada 7 meses, ahora dice Oprini porque la oposición la ha engavetado. No es verdad, la tuvieron engavetada porque no tenían mayorías y no tenían mayorías porque no querían negociar. Al final volvieron a tener que negociar con el Partido Liberal que les puso 3 enmiendas, ¿se acuerda? Entre otras la bajada del tope a los 2.3 salarios, que fue una negociación con ellos, y por eso la reforma salió. Entonces Petro cree, o uno compra a los congresistas para que voten lo que uno quiere, o uno simplemente les pasa por encima. Y no es verdad. El Congreso está listo para sacar una reforma laboral consensuada, consensuada con los gremios, con los empresarios, con los sindicatos, pero al presidente le falta grandeza, le falta entender que este país no es un feudo donde él es el emperador. Este es un país con fuerzas políticas, con actores ciudadanos que necesitan que los convoquen, que los pongan de acuerdo. Ahora le voy a decir una cosa, yo creo que el Congreso va a lograr ese consenso por encima del presidente y el Congreso va a coger la reforma laboral de Petro, va a dar un resultado para los colombianos y va a mostrar que son posibles los consensos con las fuerzas políticas y que la única fuerza política en este país que no le interesa construir entre todos es a hecho. Paloma, doctora Paloma, senadora Paloma, ¿cree usted que estos escándalos de la UNGRD que dejan tan mal parado al Congreso están forzando a que los congresistas empiecen a actuar de una manera diferente? Empiecen, por ejemplo, en esta oportunidad a decir, hombre, si yo antes le daba el beneficio de la duda a esto, si yo antes hacía esto que no estaba bien, ahora no. Ahora yo creo que tengo que actuar
por el bien de los colombianos? ¿Ha notado un cambio? Pues yo no creo, lo que pasa es que uno no, digamos que para mí es muy difícil porque yo no me doy cuenta en qué momentos se están vendiendo, se están comprando. Yo hablo con todos ellos y lo que trato de decirles es, venga, esto es grave, esto es bueno, porque no nos ponemos de acuerdo sobre esto. En general, yo creo que pues uno parte de la buena fe de todo el mundo y yo siento en mis conversaciones que genuinamente a la gran mayoría les importa el país y son capaces de entender que hay momentos donde uno no le puede fallar a Colombia, como el de ayer. Y esto era construir un mecanismo para que Luis Carlos, cualquier congreso que le dijera no a cualquier proyecto del gobierno, el gobierno dijera pues ahora por consulta popular y que el Congreso no sirve para nada. Es decir, había que volver el Congreso un notario de los presidentes. Esto era un precedente muy grave para Colombia. Yo sé que la gente está pensando en lo laboral, pero yo les diría, dejen lo laboral de lado, porque es que lo laboral no tiene mucho que ver en esto. Es que esto era la manera como íbamos a empezar a hacerle un hueco a la democracia de Colombia de una manera muy grande. Y yo decía, la gente lo entiende y el Congreso se tiene que parar, porque es que ellos juraron defender la constitución de este país y esa constitución dice que hay equilibrio de poderes y que un poder no es subalterno del otro. Entonces yo siento que al final, en medio de todas las cosas que tiene el Congreso de malas, en el fondo pues todos somos colombianos y todos queremos quedarnos aquí y todos queremos que nuestros hijos puedan vivir aquí. Entonces la conclusión es aún más grave, doctora Paloma, es si esto no pasaba ayer, simplemente se rompía la independencia de poderes y el gobierno Claro, demostraba que no necesitaba el Congreso. claro. Pues es que imagínense, yo se Wow, lo pongo en el caso del wow. presidente Uribe para que la gente Muy lo grave, entienda. muy Porque grave, es que imagínese que Uribe, cuando la muy Corte grave. Constitucional le dijo, usted no se puede reelegir por segunda vez, hubiera dicho, yo hago una consulta popular a ver qué quiere la gente. Y la gente hubiera dicho, queremos a Uribe o Luis Carlos, 80% de popularidad del presidente. Y hubiera acabado con el Estado de Derecho. Hay límites que los gobernantes tienen que tener. Y el límite principal es el respeto por los otros poderes públicos. El presidente viene en una tendencia de desacatar lo que dicen los poderes públicos. Entonces le dice la Corte o el Consejo de Estado cualquier cosa y él dice golpe de Estado. Y golpe de Estado es que un poder le diga a otro que no. Lo más importante del equilibrio de poderes es defender el derecho de un poder de poderle decir a otro, no se puede lo que estás diciendo. Porque si no, aquí vamos a terminar es en una tiranía. ¿Usted se imagina el precedente, Luis Carlos, para todos los gobiernos venideros, de que cada vez que un Congreso le diga a uno, no le acepto eso, entonces uno le dice, ah, no me aceptas eso, muy bien, consulta popular, 700.000 millones con todo el Estado haciendo campaña contra el Congreso para destruir las instituciones? ¿A qué estamos jugando? Claro. Vea, la gente no se ha dado cuenta que este era el momento donde íbamos a cruzar la línea donde se rompía el equilibrio de poderes. Pues acá queda muy, muy subrayado el momento en que se salvó el Estado de Derecho. Doctora Paloma, pues felicitaciones por su trabajo, por su viveza, por su inteligencia, por su contundencia y por lo que ha logrado el Congreso en las últimas horas donde usted tiene gran responsabilidad. Le agradezco mucho, es usted muy amable, muy gentil. No, gracias a ti, Luis Carlos, por esta ocasión de conversar contigo y con toda la gente que te admira y te sigue, que somos muchos en Colombia. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. doctora Paloma. Igualmente, es mutuo. Esto es Vélez por la mañana de B2 en la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.